de pesetas que la policía encuentra en la vivienda de la expareja ocultos en bolsas de basura. En el caso de Isabel Pantoja se estima el dinero blanqueado en 1.800.000 euros. Serían fondos obtenidos de manera ilícita por Julián Muñoz, que Isabel Pantoja se habría prestado a utilizar. Miguel Ángel, ¿cómo lo hizo? Pues siempre, como acabamos de ver con Julián Muñoz y Maite Zaldívar, bajo la presunción de inocencia de ese escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, lo que está claro es que Isabel Pantoja está desde esta mañana acusada de un delito de blanqueo de capitales que tendrá que hacer frente a una fianza de 3,7 millones de euros y que está con una pena de 3 años y medio de cárcel en el caso de que salga culpable. Y es que según la Fiscalía, en los años en que la tonadillera compartió su vida con Julián Muñoz, esta era conocedora de la procedencia ilegal del dinero de su entonces pareja, dinero que ayudó a blanquear comprando en efectivo y poniendo a su nombre las propiedades que estamos viendo, desde el chalet Mi Gitana, en la urbanización La Pera, hasta el Hotel Guadalpín. Un apartamento en el Hotel Guadalpín de 181 metros cuadrados, valorado en 350.000 euros, casi 60 millones de pesetas, y escriturado en febrero del año 2003, fecha en que la sevillana ya era pareja del exalcalde. Igual pasó poco después con la compra de Mi Gitana en esa urbanización La Pera de Marbella, valorado en 3.360.000 euros, unos 560 millones de las antiguas pesetas. Ese año 2004, Julián Muñoz ya no era alcalde y tampoco sus cuentas, según la Fiscalía, ni las de la cantante, eran especialmente bollantes. Cuentas, eso sí, que a partir de esa compra de ese chalet multimillonario sí comienzan a ascender, por ejemplo, ingresando 3.000 euros diarios durante 10 días, 8 de ellos consecutivos durante 2 semanas. Ingreso de dudosa procedencia. Según la Fiscalía, la procedencia no era otro que los fondos delictivos que tenía Julián Muñoz. Es todo lo que ahora se está investigando. Muchas gracias, Miguel Ángel, por toda esa información. Bueno, en todos los informes económicos que hemos analizado aparece España como uno de los países donde más dinero se blanquea. Fíjense, en los 2 últimos años, por ejemplo, se han declarado más de 1.200 millones de euros interceptados en la lucha contra este delito. Bueno, pues tenemos hoy con nosotros a Juan Miguel del Cid, es catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Granada, especialista en prevención de blanqueo de capital. Muy buenas noches, Juan Miguel, bienvenido a Objetivo Abierto. Hola. Muchas gracias. Bueno, profesor, a ver, existe la sensación de que blanquear dinero es una práctica común que ha existido siempre y que además es fácil. Sí, es una práctica que viene de la antigüedad y sobre todo en España pues hemos tenido un auge inmobiliario bastante grande y eso ha facilitado pues sobre todo que entren capitales más que de origen dudoso. Y bueno, pues ya hemos visto los ejemplos que se están tratando, sobre todo en la Costa del Sol, pues digamos sería un lugar privilegiado para blanquear dinero pues de las mafias, sobre todo de muchos casos de Europa y sobre todo también de América Latina, ¿no? Porque está muy ligado el blanqueo de capital al sector inmobiliario. Sí, sería un sector donde la subida de precios continua que se ha producido pues ha sido un atractivo fundamental para que entre dinero. ¿Y cómo se lava el dinero negro? ¿Cuál es el recorrido que hace? Bueno, podríamos distinguir varias fases en un esquema general de blanqueo. La primera sería la colocación del dinero en el sistema financiero. Esta sería la etapa donde existe más riesgo, con lo cual pues se intenta fraccionar el dinero en pequeñas cantidades para no despertar sospechas a la hora de ingresarlo en un banco. Luego habría otra etapa que es la de encubrimiento, en la cual el dinero pues viajaría sobre todo fuera a través de paraísos fiscales. Se pueden hacer transferencias en distintas cuentas a nombre de sociedades que están domiciliadas en estos paraísos fiscales y el circuito pues puede ser todo lo largo que se quiera. Claro, el blanqueo tiene un coste, pero en definitiva las personas que se dedican a blanquear dinero tienen asumido que ese coste existe y que cuanto más vueltas se le dé el dinero a lo largo del mundo, más difícil va a ser seguir el rastro. Y por último, métodos? El dinero ya... Pues, sí. Los métodos le iba a decir... podría... Sí. Adelante, adelante. El dinero en la última etapa ya podría regresar pues, en forma de un préstamo de una sociedad o a través de una tarjeta de crédito que esa persona podría utilizar sin despertar demasiadas sospechas, ¿no? Le iba a preguntar, profesor, que los métodos para conseguirlos muy variados. Claro, estamos viendo aquí, por ejemplo, en el caso Malaya, desde guardar el dinero en las bolsas de basura, ¿no? Un blanqueo muy de andar por casa, a entramados societarios ya más complejos.
Sí, los distintos métodos que se pueden utilizar pues van desde los más sencillos, como por ejemplo pues el manejo de grandes cantidades en efectivo, comprar premios de la lotería que están premiados, también los casinos de juego pues sirven para blanquear dinero, utilizar empresas fachadas donde se puede mezclar el dinero lícito con el dinero procedente de la actividad legal de esa empresa, y luego ya pues podríamos recurrir a métodos más sofisticados donde aparecerían pues sobre todo paraísos fiscales, donde se pueden constituir sociedades que tienen pues la garantía del secreto bancario y societario, con lo cual el dinero pues puede viajar de un sitio a otro y difícilmente se le puede seguir el rastro. En la medida en que se utilizan pues más paraísos fiscales, pues resulta más difícil para las autoridades pues seguir la pista, ¿no? Enseguida vamos a hablar también de esos paraísos fiscales. Fíjense, Roca tenía 71 sociedades, compraba inmuebles, obras de arte, joyas, caballos, coches, compraba de todo, pero nunca aparecía nada a su nombre, Reyes. Fíjate, la primera declaración que hace ante el juez Miguel Ángel Torre declara que solo tiene 2 viviendas. Una sería en Murcia, en Los Alcázares, y otra en Marbella. Esta última la había comprado en 1988 y le habría costado 200 millones de pesetas. Sin embargo, como tú has dicho, él no aparecía como propietario. Sobre el papel habría 2 empresas de Gibraltar. Cuando el juez le pregunta que por qué, él pues dice que son motivos fiscales. Eso es lo que argumenta él, pero lo que estamos viendo en pantalla es lo que dice el informe de la Fiscalía. Muy diferente, ¿verdad? No hace falta que nos agobiemos, no lo vamos a leer todo. Yo hago un resumen. Tenía pues 2 hoteles, 2 fincas, 3 palacios, tenía viviendas, tenía locales en Cádiz, en Murcia, en Sevilla. Para que lo entendamos, todas estas propiedades en su momento, cuando fueron declaradas, suman un total de 136 millones de euros. Bueno, si Juan Antonio Roca no reconoce lo que estamos viendo en pantalla como propio, ¿a quién se lo atribuye? Él habla de 2 personas, de 2 abogados. Habla de Francisco Soriano y de Manuel Sánchez, que serían los responsables del bufete de abogados de Sánchez Zubizarreta. Dice que él solamente, Juan Antonio Roca, administraría su patrimonio a cambio de comisiones y también de sus servicios, porque tenía varias causas abiertas en urbanismo. Pero bueno, nos quedamos con un detalle. En una de estas fincas, en La Caridad, hay una gran habitación donde aparecen fotos de la familia, de él, aparecen trofeos en esta finca que estamos viendo. ¿Cómo argumenta Juan Antonio Roca en ese momento que no es suya, si hay tantos objetos familiares? Bueno, pues él da una explicación muy fácil, que asegura que para tener todos esos trofeos y esas fotos necesitaba la habitación y que por tanto pagaría al mes 1.000 euros a un amigo, a Óscar Benavente. Un amigo, precisamente Blanca, que ahora también se sienta en el banquillo. Bueno, disponer de todo este dinero en efectivo lo que le permitía son caprichos de auténtico lujo, Reyes. Podemos decir que era un coleccionista de lujo. Para que todo el mundo nos entienda, yo creo que lo mejor es verlo. Lo vamos a ver en el siguiente listado. Bueno, como veis, pues era dueño de ganaderías, tenía un hotel, tenía un helicóptero, tenía un avión, pero sobre todo las colecciones. Tenía colecciones de relojes, de joyas, de arte, y hay una, esa última que estamos viendo, que nos ha llamado la atención y yo creo que a todo el mundo. Eran animales disecados. Él reconoce ante el juez que efectivamente que era un amante de la caza mayor, que viajaba mucho al extranjero y que traía todas esas piezas con licencia a España. Aún así, Miguel Ángel Torres le imputa además un delito contra la fauna y contra la flora. En esa misma finca, donde vamos a ver más adelante todos los animales que tenía, llama la atención una jirafa, un elefante, un rinoceronte. Bueno, pues en esa misma finca donde tenía todo ello, que además hay que decir que en el informe de la Fiscalía pues llegan a calcular que todo ese patrimonio que estamos viendo podría alcanzar, contando los viajes, los trofeos, la taxidermia, 1 millón de euros. Bueno, pues en esa misma finca también aparece una yeguada, 100 caballos de pura sangre. Juan Antonio Roca en su primera declaración asegura que a él solo le pertenecen de todos esos equinos 7. Asegura que además los ha comprado cuando eran potro y que por tanto pues solo le habrían costado entre 1.800 euros y 3.000. Aún así, y siempre nos remitimos al informe de la Fiscalía, se calcula que podría llegar a los 400.000 euros. A pregunta del juez, bueno, ¿a quién pertenecen el resto de caballos? Vuelve a aparecer el mismo nombre, Óscar Benavente. Pertenecerían a su yeguada de Marqués de Velilla. Bueno, para él, como decimos, era el hombre de máxima confianza. Para la Fiscalía, el principal testaferro. Euros. Da vértigo la cifra, pero además es una cifra que no se entiende a la luz de los datos que vamos a dar a continuación.
Estos datos serían los ingresos del matrimonio de Juan Antonio Roca y de María Rosa Jiménez. Bueno, vamos a hacer el cálculo, vamos a sumar y serían desde 1997 hasta 2004, se calcula unos 800.000 euros. El año que más gana, vamos a tomar como ejemplo el 2001, 153.000 euros aproximadamente, serían 25 millones de pesetas. Bueno, lógicamente lo que volvemos a decir es una cantidad como muy discreta para ver todo el tren de vida que llevaba este matrimonio. La primera pregunta, ¿de dónde vienen esos ingresos que hemos visto? Bueno, pues Juan Antonio Roca, lo hemos repetido a lo largo de los diferentes programas, trabajó para el Ayuntamiento